presentes esta noche. A los que están presentes esta noche, creo que el Espíritu Santo nos convocó para poder también compartir un poco estos ideales que tiene nuestra Santa Madre Iglesia en este momento, de poder, ¿verdad?, llevar la palabra de Dios de una forma particular, que es la comunicación, de la participación y también la misión, ¿verdad?, que nos pide hoy la Iglesia. Hoy, como ya dijo el hermano Ignacio, nosotros vamos a compartir un poco qué es lo que nos pide la Iglesia, cuál es la idea de la Iglesia y también, por supuesto, alguna propuesta que vamos a presentar un poco en cuanto a fecha con Martita. Le vamos a estar haciendo un poco este camino esta noche y después se sigue, por supuesto, estos 2 días que quedan. Les quiero pedir a Jessica, si me puede ayudar a proyectar, por favor, si está por ahí Jessica. Ahí está. ¿Se visualiza bien? Sí, padre, perfecto. ¿Puedes poner el primer? Sale perfecto, buenas noches. Ya. Bien. Entonces esta noche vamos a entender un poco el otro, Jessy. La presentación. Ahí está. Vamos a entender un poco lo que sería, ¿verdad?, lo que es la naturaleza del sínodo, es decir, en primer lugar vamos a ir descubriendo lo que significa el sínodo, sinodalidad y también, por supuesto, lo que todo eso implica para nosotros como iglesia local, particular y universal, ¿verdad?, ya que el Papa es el que llama en este momento a hacer esto bien. Entonces el Papa nos pide un poco 2 cosas importantes. En primer lugar, a través de este sínodo, lo que nosotros vamos a hacer, o al menos vamos a caminar juntos para poder redescubrir nuestra vida eclesial en el sentido pleno de la palabra, viviendo ahora la comunión y la participación y abriéndonos a la misión. O sea que esto sería el objetivo del sínodo, esa comunión que tenemos que nosotros tener o deberíamos siempre tener como iglesia, vamos a fortalecer a través de este camino sinodal. Después veremos qué significa la sinodalidad, ¿verdad? Pero este momento que es la comunión, la participación y abrirnos a la misión, lo que va a hacer es que nosotros vamos a renovar, por supuesto, nuestra forma de ser y de vivir como iglesia. Entonces, este es como primer elemento, como presentación. Pasamos al otro, Jessy. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera en la iglesia del tercer milenio. Y la sinodalidad viene a ser como don y también tarea. O sea, don en el sentido, viene del Espíritu Santo que nos empuja, el Espíritu Santo que nos anima y al mismo tiempo tenemos una tarea que tenemos que realizar. Por eso el caminar juntos realiza y manifiesta la naturaleza de la iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. De esto es lo que no tenemos que olvidarnos, hermanos, de que nosotros somos peregrinos y también somos misioneros. Es decir, tenemos que peregrinar como humano y como cristiano y, por supuesto, ¿verdad?, como misión llevar la vida misma también. Ese es como primer elemento importante. El anuncio evangélico no se dirige solo a pocos iluminados o elegidos. ¿Qué significa eso? La iglesia en este momento está abierto a todo, es decir, es el año del laicado de por sí y los laicos sabemos que estamos todos los bautizados, entramos ahí, algunos tienen ministerio y otros no tienen ministerio en la iglesia, pero por ser bautizado ya está llamado este año a caminar, a ser peregrino y a ser también misionero. Entonces, hacia eso va enfocado un poco nuestra iglesia. Ningún ser humano es indigno a los ojos de Dios y la diferencia instituida por la elección no es preferencia exclusiva, sino que es servicio y testimonio de dimensión universal. Qué lindo es saber que nadie de nosotros somos indignos, sino que Dios nos llama a todos a hacer comunión, participación y misión, a ser peregrinos juntos. Entonces, ese es un elemento importante. Una iglesia sinodal es una iglesia en salida, una iglesia misionera con las puertas abiertas. Acá hay 2 palabras importantes, hermanos. La iglesia en salida, es decir, una iglesia que realmente misione, y una iglesia de puertas abiertas. Más allá de las puertas físicas o material, me parece a mí que lo más importante de esta frase es abrir el corazón y la mente. O sea, que cambiar el chip
de la iglesia que tenemos. Es decir, estar abierto también a las nuevas posibilidades, a las nuevas oportunidades, a las nuevas formas de ser como iglesia. Y este es un desafío bastante interesante. Practicar la sinodalidad es hoy para la iglesia el modo más evidente de ser sacramento universal de salvación. Lumen Gentium número 48. Signo de instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Qué importante, ¿verdad?, saber esto, que nosotros como iglesia, como comunidad, como pueblo de Dios, somos ese sacramento universal de salvación. Es decir, todas aquellas personas que estamos dentro de la iglesia, que caminamos en la iglesia, somos ese signo visible de salvación para tanta gente. Y ahora, con este nuevo método que vamos a utilizar, todos nosotros vamos a ser misioneros. ¿Se acuerdan ustedes Aparecida que decía discípulo misionero? Creo que Aparecida se va a planificar ahora en esta nueva etapa de la sinodalidad. Aparecida va a vivir de una forma única también en nuestro corazón, es decir, vamos a sentirnos discípulos y vamos a sentirnos también misioneros. Una pregunta fundamental nos impulsa y nos guía. ¿Cuál es esa pregunta que nos guía hoy o que nos empuja o que nos impulsa a caminar? ¿Cómo el Espíritu Santo ha guiado el camino de la iglesia en la historia y nos llama hoy a ser juntos testigos del amor de Dios? Esta es la pregunta. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué nos pide en este momento? ¿Dónde nos quiere llevar el Espíritu Santo en este momento? Mirando la historia de la iglesia. Y hoy, ¿a qué nos llama hoy? Ser testigo del amor de Dios. Signo de amor de Dios a tanta gente que nos necesita, tantos hermanos capaz que están alejados de la iglesia, de Dios, inclusive de su familia. Y este camino de sinodalidad, es decir, caminar juntos, es caminar unidos, es caminar también en sentido común, sentido eclesial. Eso va a ayudar también a que tanta gente también sienta y vea en nosotros ese amor de Dios. Y esta fase del camino sinodal. Acá son las fases, después voy a dejar que pasar en el otro, Jessy. Después Martita va a ir explicando esto mejor. Bien, en el bloque 1 nos ponemos a caminar juntos. Palabra clave del proceso sinodal. Tema del sínodo por una iglesia sinodal. Comunicación, participación y misión. Estas son las palabras claves que vamos a estar usando y que vamos a estar también viviendo en estos tiempos hasta el 2023. Comunión, participación y misión. Y acá quiero resaltar algo. Nosotros siempre miramos la iglesia de los obispos o la iglesia de los sacerdotes. Normalmente cuando se habla de iglesia, siempre se resalta, ¿verdad?, la figura y de los diáconos, ¿verdad?, que son las iglesias jerárquicas, por decir así. Y sin embargo, en este momento de la iglesia nos pide que nosotros seamos corresponsables con nuestros párrocos, con nuestros obispos, con nuestros diáconos, corresponsables en la comunión, en la participación y en la misión. Y es el cambio grande que nos pide entonces en este momento el Espíritu Santo. O sea, no ser ajeno a lo que ocurre en mi parroquia, en mi capilla, en mi comunidad, en mi colegio, en mis centros juveniles, sino que yo soy corresponsable con mi párroco, con mi administrador parroquial o con mi obispo, con mi diácono en esta tarea, en este don y tarea que tengo hoy. Entonces, esto es importante meter en la cabeza y en el corazón. Comunión, Dios nos reúne con una misma fe, mediante la alianza que ofrece a su pueblo. Una palabra clave acá, no es que el obispo, el sacerdote, el que reúne, sino que Dios mismo reúne por medio de su sacerdote, de su obispo, por medio del Papa en este caso. Dios nos reúne porque tenemos la misma fe, el mismo bautismo, profesamos. Entonces, ese nos lleva a eso a qué? A participar, participación. Una llamada a la participación de todos los que pertenecen al pueblo de Dios, laicos, consagrados y ordenados. Es decir, todos estamos llamados a esa participación, a esa misión que vamos a tener después en todas las diócesis del mundo entero. Es decir, la iglesia en salida, la iglesia de las puertas abiertas, la iglesia que va cambiando su chip, la iglesia que ha salido de la sacristía, en pocas palabras. Eso es lo que pide el Papa Francisco. Misión. La iglesia existe para evangelizar.
nunca podemos concentrarnos en nosotros mismos. Es decir, lo que pide entonces en este momento el Papa Francisco o la Iglesia Universal quiere mirar más allá, quiere salir y no estar ensimismado, no estar mirando, por decir así, a sí mismo, sino que más bien salir hacia afuera, airearse, como podemos decir nosotros, ¿verdad? Y ver un poco también la realidad en el mundo, ver un poco la realidad en el contexto en que vivimos. ¿El otro, Jessica? Y este sucede en un contexto X, en un contexto particular. El contexto en el que se desarrolla el sínodo, nosotros sabemos en qué contexto estamos. ¿En qué contexto estamos? Hay un cambio de épocas, hay una sociedad, hay una etapa crucial de la vida de la iglesia que no es posible ignorar. ¿Y cuáles son? Pandemia mundial, estamos todavía en pandemia, conflictos locales e internacionales, está el conflicto hoy, el creciente impacto del clima, del cambio climático, las migraciones, las distintas formas de injusticia, el racismo, la violencia, la persecución y el aumento de la desigualdad en la humanidad, entre otros. O sea, estos son, podemos decir, las caricaturas que tenemos, el contexto en el cual el Papa llama al sínodo. Es decir, el Papa quiere escucharnos, quiere escuchar a su pueblo y quiere ver hacia dónde vamos a caminar como iglesia ante este contexto que tenemos hoy, ¿verdad? Las migraciones, la injusticia, el racismo, violencia, de toda clase de violencia, persecuciones, desigualdades. Entonces, la iglesia en unidad llamada a escuchar lo que Dios tiene que decir a su pueblo. Imagínense escuchar. Normalmente la iglesia es, podemos decir nosotros, habla y se le escucha. En este caso la iglesia está llamado a escuchar. Eso es interesante. La iglesia que es maestra ahora empieza a escuchar. Es un signo importante para mí, al menos me hace pensar esto, que como iglesia también ser humilde, ser cercano y abrir también el oído a ver qué dice, qué se dice, qué dice el pueblo, cómo piensa nuestro pueblo, cómo piensa nuestra gente, qué mirada tiene la iglesia y cómo la iglesia, ¿verdad? Vamos a caminar a raíz de esa escucha. No podemos cambiar sin escuchar. La escucha es algo muy importante en todos los vínculos humanos, en todos los grupos y en todas las épocas. El hombre vive la escucha. Si nosotros miramos a Adán y Eva en el capítulo 3 del Génesis, vemos que Adán y Eva escuchan la voz de Dios, pero también escucha la voz de la serpiente. Y cuando le hace más caso a la serpiente, ahí se cae. Entonces nosotros también, la voz del pueblo es la voz de Dios. Escuchémosle al pueblo en este momento y vemos un poco qué nos dice, ¿verdad? Y que la iglesia también pueda recopilar, por decir así, entre comillas, de eso y podamos caminar hacia donde Dios quiere. Y hay una finalidad importante acá. ¿Cuál es la finalidad del sínodo? En primer lugar, pretende inspirar a la gente a soñar con una iglesia que estamos llamados a hacer florecer las esperanzas de la gente, estimular las confianzas, vendar las heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas, aprender unos de otros, construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones y vigorizar nuestras manos para nuestra misión común. El documento preparatorio 32. Imagínense, acá hay varias palabras que no podía llevar toda la noche solamente debatiendo esto, pero me gusta la palabra soñar. O sea, el hombre también sueña mucho. Y cuando uno ya no tiene sueño, pareciera que ya no hay muchas cosas que hacer. Cuando perdemos el sueño, en el sentido, podemos decir, metafórico el sueño, es decir, tener todavía esperanza, tener todavía, podemos decir, esa luz que te está mostrando hacia dónde queremos ir, tener todavía algo que hacer en la vida. O sea, el sueño es importante por eso. Y acá la iglesia quiere inspirar a la gente a soñar, a vendar las heridas, a tener vínculos un poco más sanos, de ver desde dónde nos relacionamos, a calentar los corazones. A veces estamos fríos, a veces somos funcionales, a veces inclusive caemos también del sacramentalismo, inclusive, no digo vacío, pero un sacramentalismo así por inercia. Entonces la iglesia en este momento está llamado a escucharse,
a tener nuevos vínculos, a profundizar los vínculos, a construir puentes. Es una tarea importante, hermanos. Otra cosa que también tiene la finalidad es ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para hacer una iglesia más sinodal a largo plazo. Mira, ofrece entonces una gran oportunidad a que podamos discernir conjuntamente cómo avanzar en el camino. Es decir, todos estamos acá llamados, todos estamos implicados, todos estamos corresponsablemente entonces con nuestra iglesia particular y universal de buscar un camino que realmente pueda llevar a una renovación, porque ahí viene el tercer punto. El tercer punto es renovar nuestras mentalidades, ya la añade acá, y nuestras estructuras eclesiales. A veces tenemos estructuras muy obsoletas en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Entonces, en este momento es el momento también de sacudirnos un poco y de cambiar a veces algunas estructuras que hoy ya no sirven en la actualidad. Para vivir, dice la llamada de Dios a la iglesia en medio de los actuales signos de los tiempos. La iglesia habla mucho también leer, interpretar los signos de los tiempos. Y es importante, hermanos, porque siempre los cambios más importantes históricamente vienen de abajo, ¿verdad? O sea, de escuchar, de escucharnos, de discernir juntos. Y ese ya es un proceso de cambio. Es un proceso también ya, por supuesto, ¿verdad?, de comunión y participación. Entonces, por ahí va un poco enfocado en este momento nuestra iglesia, porque de esa manera nosotros podemos, inspirando a la gente, ofreciendo oportunidades de participación, podemos renovar realmente nuestra iglesia en todos los aspectos, en todos los sentidos. ¿Cuál es la espiritualidad del sínodo? Entonces, cuando se habla de espiritualidad es cómo se va tomando forma, cómo vamos a ir haciendo, cuál es la mística que nos ofrece entonces una realidad, en este caso el sínodo. La escucha de Dios a través de la escucha mutua. Escuchen otra vez, la escucha de Dios a través de la escucha mutua. O sea, acá el oído es lo que tenemos que afinar. Escuchar, escuchar y escuchar. Una iglesia que enseña siempre, hoy la iglesia empieza a escuchar. Interesante, un cambio interesante. Escucha mutua y caminar juntos, guiados por el Espíritu Santo. Es decir, nosotros estamos seguros, estamos convencidos de que es el Espíritu Santo el que guía a la iglesia. El tiempo del neuma. Es el Espíritu el que está empujando a la iglesia a cambiar, está empujando a la iglesia a renovarse, está empujando y transformando, queriendo hacer una iglesia nueva. Ser creativos y pensar en reuniones, celebraciones, peregrinaciones. Acá se va a ir proponiendo, por supuesto, con el material que se va a ir proponiendo en cada diócesis, vamos a ir haciendo este camino de escucha juntos. Plantearse la pregunta, ¿qué pregunta vamos a plantear? ¿Cómo se realiza hoy en nuestra iglesia ese caminar juntos que permite a la iglesia anunciar el evangelio? Es una gran pregunta, hermanos. Ese ya apoyan de cuál. ¿Cómo nosotros estamos hoy? ¿Cómo estamos caminando como comunidades? Cada uno ahí donde estamos. ¿Cómo se realiza hoy en nuestra iglesia ese caminar juntos que permita a la iglesia anunciar el evangelio? Porque solo no podemos caminar. Nosotros no somos hongos, no somos satélites, no somos francotiradores, no somos nada de eso. Somos comunidad, somos bautizados y todos dependemos de todos porque compartimos la fe con el otro. Entonces, no podemos escaparnos del otro. Ni por más genio que seamos, solo no podemos hacer. Tenemos que hacer con el otro. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora en este momento en nuestra comunidad? ¿Cómo estamos llevando eso? Gran pregunta que después responderemos. ¿Cuál es el proceso del sínodo? Entonces, este es el proceso que se está llevando, documento preparatorio, el Vademecum, que es un manual, podemos decir, una herramienta que nos va a servir, por supuesto, ¿verdad?, para que las iglesias locales realicen la fase diocesana del sínodo. Este Martita iba a profundizar un poco más después. Vamos a pasar al otro. También Martita va a hacer eso.
¿Quiénes pueden participar? Entonces, ¿quién está llamado a participar de este sínodo? Como dijimos, ¿verdad? La iglesia no es solo el papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, ni religiosos ni religiosas. Lo que todos los bautizados, dice, al convocar este sínodo, el Papa Francisco invita a todos los bautizados, ahí está en negrita, todos los bautizados, a participar en este proceso sinodal que comienza a nivel diocesano. Se debe tener especial cuidado en hacer participar a aquellas personas que corren el riesgo de ser excluidas. Escuchen bien lo que dice el Papa, ¿eh? Aquellas personas que corren el riesgo, aquellos que están en riesgo, situación de riesgo de ser excluidas. ¿Quiénes son? A veces las mujeres, las personas con discapacidades, los refugiados, los emigrantes, los ancianos, las personas que viven en la pobreza, los católicos que rara vez o nunca practican su fe, etc. Y uno puede preguntarse, ¿qué nos va a decir ese que nunca practica la fe? ¿Qué nos va a decir, por ejemplo, esa persona que nunca va a la iglesia? ¿Qué nos va a decir un anciano? Por eso vamos a hacer esta experiencia de escucha con una metodología que nosotros del equipo le vamos a facilitar a cada parroquia, a cada comunidad, para que empiece, por supuesto, ¿verdad?, con una metodología a saber escuchar. Nosotros normalmente el famoso querigma, el anuncio del evangelio, ¿cómo hacíamos nosotros? O sea, ¿cómo se hace hasta ahora? Uno va a anunciar con todo, que Jesús resucitó, que es el Salvador, que hay que convertirse, bautizarse y todo eso es el discurso que tenemos. Hoy nos dice el Papa, o nos dice el camino del sínodo, no, es J Yapó, pero es J es Endú. Vas a escuchar primero. Vas a escuchar qué se piensa de tu iglesia, qué se piensa de tu país, qué se piensa de tus coordinadores, cómo ve a la iglesia. Son preguntas importantes que vamos a hacer y tenemos que tener la capacidad de escuchar las cosas buenas y las cosas no tan buenas también. Porque para eso es este momento también, de poder escuchar todas las campanas, de poder escuchar toda la realidad que piensan esta gente. Y sobre todo acá, como dice, eso que rara vez se va a la iglesia. Ellos lo que más te van a hablar. Y hay que escuchar. Entonces este es el proceso que está, el proceso de escucha. El otro, Jesse. Bloque 2, el camino sinodal en la diócesis. Esta primera fase del proceso sinodal sienta las bases para todas las fases sucesivas. Más que responder a un simple cuestionario, la fase diocesana pretende ofrecer al mayor número posible de personas una verdadera experiencia sinodal de escucha mutua y de caminar juntos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, estamos muy acostumbrados a recibir los materiales, por ejemplo, para Semana Santa, para Pentecostés, Cuaresma, todas esas cosas, normalmente los famosos materiales que ya te lleva toda la celebración, todo eso ya vos estás pidiendo ya para que vos puedas realizar todas tus actividades normalmente. Y uno espera siempre un material que te dé respuesta. Este material capaz te va a dar más preguntas y no va a ser un material como uno espera de ya está todo resuelto. Vos vas a ser esa persona que va a ir armando el propio material. El propio material va a ser tu vida, que va a ir a escuchar. Por supuesto con un guía, una guía que te van a presentar y con ese vas a ir a escuchar y vas a ir armando, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, esa experiencia con tu comunidad, con tu gente. Vas a ir armando ese cuestionario que va a ir saliendo ahí también de lo que dice la gente, porque no es una pregunta y respuesta y es simple y así se resuelve. No, este es una experiencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu que va a guiar la escucha y es el Espíritu que va a ir sacando sus conclusiones también en la Iglesia Universal, en el cual vos también vas a participar y todos vamos a participar. La experiencia a nivel local. La fase diocesana del sínodo comenzó, Martita va a profundizar después. ¿Cuál es el objetivo de la fase diocesana? Acá hay un objetivo claro. ¿Cuál es ese objetivo? El objetivo de la primera fase del camino sinodal, favorecer un amplio proceso de consulta. Este es una consulta general que vamos a hacer para recoger la riqueza de la experiencia de sinodalidad vividas con sus diferentes articulaciones y matices, implicando a los pastores y a los fieles de las iglesias particulares
en todos los diversos niveles, a través de los medios más adecuados según las específicas realidades locales. Vale, y apota, hermano y hermana, acuerdo. Lo que vamos a hacer es recoger esa experiencia de la gente. Esa experiencia que solamente esa gente tiene en su mente y en su corazón y que nunca nadie le preguntó cómo se siente, cómo ve la iglesia, cómo nos ve a nosotros. Nosotros siempre estamos acostumbrados a recibir lo de siempre. Lo que siempre viene a la misa, lo que está en los movimientos, lo que están en las capillas, lo de siempre. En este caso, la iglesia nos exige ir allá junto a los que nunca vienen. Ir allá, inclusive lo que más critican de la iglesia, ABI, y vamos a utilizar los medios más adecuados. Cada comunidad puede ir también después, en cada equipo local se va a ir viendo cómo llevar esta misión. El desarrollo del proceso sinodal a nivel local también debe implicar. ¿Qué debe implicar entonces este proceso sinodal? Discernimiento a través de la escucha. Ustedes ven, todo el tiempo sale la palabra escucha. Pero este sínodo nos pone, parece algo de traba para hablar, sino que abrir el oído y cerrar el pico. Del sínodo interesante, en tu beta. Accesibilidad para garantizar que el mayor número posible de personas pueda participar. Cada equipo, también cada parroquia va a ir, cómo, de qué manera va a ir haciendo. Conciencia cultural para celebrar y abrazar la diversidad dentro de las comunidades locales. Esta conciencia cultural es lo que más nos cuesta, creo yo, en nuestra cultura. Es decir, respetar las diferencias, la diversidad. Y eso nos cuesta mucho, es un camino que tenemos que ir haciendo y ahora el Papa nos llama a eso. Y seguidamente dice inclusión, hacer todo lo posible para que participen quienes se sienten excluidos o marginados. Yo no sé cómo están nuestros proyectos pastorales en nuestras parroquias y lo que están en instituciones educativas, su P y su POA, que contiene, ¿verdad? Porque a veces estas dos cosas, conciencia cultural e inclusión, nos cuesta bastante. Parece a mí esa inclusión en todos los sentidos, ¿verdad? En nuestras capillas, parroquias, centros juveniles, instituciones educativas, nos cuesta mucho todavía porque también es cultural, ¿verdad? Y los prejuicios, a veces que hay bastante, ¿verdad? Entre nosotros. Y es un momento importante de crecer. Después viene abajo ya el respeto por los derechos, la dignidad y la opinión de cada participante. Esto también tenemos que tragar sapos seguramente en algún momento porque vamos a escuchar cosas que no nos va a gustar por nuestro país, por nuestros diáconos, por el obispo no creo porque es muy santo, pero a veces nosotros los países somos más jodidos, ¿verdad? Y nuestros diáconos a veces. Entonces, ya gente, tú eres reina seguramente, aña aguantar. Tenemos que aguantar que nos habla un poco a veces mal de nuestro país, entonces, ya gente, súper fuera a veces. Ojalá que todo hable bien de nosotros. Sería genial. De nuestros agentes pastorales, por ejemplo, nuestros coordinadores de movimiento, coordinadores de grupos, directores y directoras de nuestros colegios. Ojalá que por todo se hable bien. Bendito sea Dios, va a ser así. Pero si por ahí en algún momento, ¿verdad? Escuchamos cosas que no nos gusta, ya aguantar, ¿verdad? Añamos en oración. También, por supuesto, síntesis precisas. Que reflejen realmente la gama de perspectivas críticas. Interesante. Cuando uno hace la síntesis, me tiene que poner todo lo que se dijo, lo que se escuchó, ¿verdad? Entonces, acá lo que nos pide también que refleje realmente la gama de perspectivas críticas. Crítica en el sentido positivo acá, o sea, todo lo que se pudo apreciar, las apreciaciones más importantes que se pudo sacar. Que las aportaciones sean claras y estén bien comunicadas. Interesante. Imparcialidad. Que cada persona participe por igual. Otro tema importante, entonces, ¿a qué nos llama si ustedes ven así el panorama, hermanos? Nos llama a cambiar totalmente nuestra metodología, nos llama a cambiar nuestro modo de ser iglesia en su esencia misma, ¿verdad? De escuchar, escuchar y escuchar. Y después seguramente, después de tanta escucha, vamos a aprender.
una iglesia también que aprende, una iglesia también que es humilde, una iglesia también que quiere cambiar, una iglesia que escucha a través de la gente al Espíritu Santo. Entonces, es un momento importante. ¿Cuál es el rol de los? Esto también va a explicar Martina. Creo que después está el rol del sacerdote también. ¿Puede bajar un poquito, Jessy? Sí. Baja un poquito. Baja. Bien. Acá el otro. El penúltimo, Jessy. El otro. Este es el último. Acá el recurso para organizar el proceso sinodal. Esto es importante. En general, las directrices del sínodo nos recuerda que el objetivo es asegurar la participación del mayor número posible para escuchar la voz viva de todo el pueblo de Dios. Entonces, quiero resaltar para que cuando nosotros podamos hacer nuestras parroquias, nuestras comunidades, asegurar esa participación. Entre nosotros. No solamente el grupo y movimiento nomás, sino que esto hay que asegurar, como ya dijimos anteriormente, esa gente que nunca viene, por ejemplo, esa gente que nunca está, esa gente que capaz no entiende nada de la iglesia, pero puede decirnos algo. Entonces, asegurar esa participación. Llegar activamente a las personas donde se encuentran, especialmente a los que a menudo son excluidos o no participan en la vida de la iglesia. O sea que la añade de trabajo preferencial, en este caso, no se van a hacer quienes, los que están más alejados, aquellos que nunca vienen, en pocas palabras, aquellos que están medio reacios. Ya que ellos no vienen a la iglesia, que la iglesia vaya hacia ellos y que llegue a su casa. Debe hacer un claro enfoque en la participación de los pobres, marginados, vulnerables y excluidos para escuchar sus voces y experiencias. Interesante. Entonces, hermanos, esta misión, esta participación y esta comunión queremos lograr con todos, no entre nosotros, no entre nosotros. Ese es el gran desafío y la gran misión que tenemos de poder tener esa sensibilidad y esa, podemos decir también nosotros, la plasticidad mental de poder también abrir la mente y el corazón y poder salir y escuchar. El proceso sinodal debe ser sencillo, accesible y acogedor para todos. Miren, hermanos, no es que vamos a descubrir la pólvora, no es que vamos a inventar nuevas cosas. Es simple. El camino del sínodo entonces nos exige comunión entre nosotros, participación, ser corresponsable con tu parroquia, con tu capilla, con tu colegio, centros juveniles, la PJ, comunicación, todo entra ahí, y misión. Todos nosotros asumimos entonces ser personas, ser grupos, ser cada uno que aporte para la comunión, que aporte para la participación y que aporte para la misión. O sea, eso es lo que nos pide así a grandes rasgos este camino de sinodalidad. Es decir, el caminar juntos, porque eso significa la sinodalidad. Caminar juntos hacia afuera de la iglesia, es decir, la iglesia en salir. Y con esto termino. Yo siempre digo, a veces nosotros pensamos o creemos que cuanto más estamos cerca de la sacristía o cerca del país, somos más católicos. Entonces, no siempre es así, el mejor católico está más cerca del país, sino que ahora el Papa nos pide ser los mejores católicos en la calle. Ñañemos sombrero tu y chaporá, allá a la calle, ña misiona. Así como hacen nuestros hermanos mormones, y pesados y que pero acuerdo ya pues y la tarea, o más gente y un botán de no eres oye. Entonces para nosotros un gran desafío en este momento sinodal de caminar juntos como comunidad de forma ordenada, y al mismo tiempo el desafío mayor es la de saber escuchar, porque a veces nos cuesta escucharnos, nos cuesta a veces escuchar las críticas también. Entonces, entonces, esta en forma breve un poco la primera parte de esta presentación que nos hace el Papa, de poder nosotros también prepararnos en nuestras parroquias, comunidades, capillas, colegios, escuelas,
Entonces, y saber que este es el mejor momento que el Espíritu Santo nos llama a cada uno a cambiar de vida también. Porque podemos cambiar de estructura, pues si yo no cambio, las estructuras no cambian. Entonces, es un gran momento de cambiar yo primero y después los otros. Entonces, que el Dios de la vida nos ayude, el Espíritu Santo también nos purifique, nos transforme en buenas personas, buenos cristianos. Hasta ahí.